Me llamo Andrés y desde hace años me dedico a escribir obras de teatro. Mi vida ha sido una constante lucha entre el deseo de crear algo significativo y la sensación de que nunca estoy a la altura. Cuando Paula propuso el retiro creativo en una cabaña en el Ajusco, acepté sin pensarlo mucho. Quería salir de la monotonía, escapar de las noches de insomnio frente a mi computadora y del peso de los proyectos inconclusos. Paula, con su pasión por la poesía, parecía convencida de que esta semana nos transformaría, que todos regresaríamos con algo nuevo y valioso. El grupo era pequeño, pero variado. Además de Paula, estaban Luis, un ilustrador cuyo humor cáustico siempre rompía tensiones, y Marcela, una narradora con un talento innato para encontrar belleza en lo cotidiano, aunque nunca mostraba una pizca de paciencia. Gabriel completaba el grupo. Fotógrafo de alma callada, siempre parecía más interesado en observar que en participar. Cada uno traía su propia carga de inseguridades, pero compartíamos algo: la esperanza de encontrar en ese aislamiento una chispa creativa que nos revitalizara. La cabaña estaba aislada, rodeada de árboles y envuelta en una atmósfera de calma inquietante. Las paredes de madera oscura, el crujido de los pisos y el constante susurro del viento entre los árboles le daban un carácter casi cinematográfico. En el centro de la sala principal había una pequeña biblioteca llena de libros antiguos, y ahí fue donde encontramos los 5 cuadernos. Al principio no les dimos mucha importancia. Luis bromeó diciendo que seguramente eran de algún aspirante a escritor que se quedó sin inspiración. Esa noche, después de una cena sencilla y algunas conversaciones sobre nuestras metas, decidimos revisar los diarios. Paula fue la primera en abrir uno. Lo hojeó con curiosidad, hasta que de repente se detuvo, frunciendo el ceño. «Esto es raro», murmuró. Comenzó a leer en voz alta una descripción detallada de cómo había servido vino a Gabriel durante la cena y cómo Luis se había quejado del frío. Lo extraño era que esas mismas palabras habían salido de nuestras bocas horas antes. «¿Quién escribe algo así?», preguntó Marcela, intentando mantener el tono ligero. Pero había algo inquietante en la precisión del texto. Revisamos los otros cuadernos y, para nuestra sorpresa, todos contenían descripciones idénticas de nuestras conversaciones y acciones del día. En ese momento, no sabíamos si reírnos, preocuparnos o simplemente ignorarlo. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en el ambiente, como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras de la cabaña. La mañana siguiente, desperté con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Los cuadernos seguían en la mesa del comedor, abiertos donde los habíamos dejado la noche anterior. Luis se acercó, hojeando el primero, intentando fingir desinterés. «Probablemente alguien nos está gastando una broma», dijo mientras bebía su café, aunque su tono carecía de la confianza habitual. Gabriel, cámara en mano, comenzó a tomar fotografías de los diarios, tal vez para capturar pruebas o simplemente para buscar un ángulo artístico que justificara su incomodidad. A medida que el día avanzaba, pequeños detalles comenzaron a desconcertarnos. En el porche de la cabaña, Paula notó algo extraño en el bosque. «Juro que vi algo moverse entre los árboles», dijo en voz baja. Miramos, pero no vimos nada. Sin embargo, todos comenzamos a notar que había una atmósfera diferente, un silencio en el bosque que no estaba allí el día anterior.
El viento soplaba, pero no era suficiente para justificar la sensación de que algo o alguien estaba cerca. Después de la comida, Marcela propuso que dejáramos de leer los diarios. Nos estamos sugestionando, afirmó, aunque no sonaba convencida. Sin embargo, Gabriel insistió en abrir uno de los cuadernos más recientes. Las páginas describían con exactitud todo lo que habíamos hecho esa mañana. La discusión sobre los diarios, el desayuno, incluso el momento en que Paula miró hacia el bosque. Todos nos quedamos en silencio, el tipo de silencio pesado que dice más que cualquier palabra. Cuando cayó la noche, decidimos encender la chimenea y mantenernos juntos en la sala principal. Aún así, la tensión era palpable. Gabriel mencionó que había escuchado pasos afuera mientras acomodaba su equipo fotográfico en la tarde, pero no le había dado importancia hasta ese momento. Luis revisó las puertas y ventanas, asegurándose de que todo estuviera cerrado, aunque no admitió que estaba asustado. Paula, por su parte, permanecía callada, abrazando uno de los diarios como si pudiera protegerla de algo. A medianoche, cuando todos estábamos casi dormidos, un ruido fuerte nos despertó. Un golpe seco en la puerta principal, como si alguien hubiera lanzado algo contra ella. Nos miramos, paralizados. Nadie se atrevió a levantarse al principio, pero Gabriel tomó su cámara y se acercó. Cuando abrió la puerta, no había nada, solo el bosque oscuro y la brisa fría de la madrugada. Sin embargo, en el suelo, justo frente a la entrada, había un pequeño cuaderno con una página marcada. Gabriel lo recogió con cuidado y lo trajo adentro. Al abrirlo, todos vimos lo mismo. Nuestros nombres escritos al final, con una sola palabra junto a cada uno. La mía decía, traidor. El impacto de lo que vimos esa noche nos dejó en silencio. Cada uno de nosotros tenía su nombre escrito junto a una palabra cargada de amenaza. Traidor, mentiroso, cobarde, testigo, y la que más nos desconcertó, vivo. Ninguno sabía qué significaban esas palabras, pero el simple hecho de que estuvieran ahí, en un diario que no debería existir, nos hizo sentir más vulnerables que nunca. Luis fue el primero en explotar. Esto es una maldita broma. ¿Quién de ustedes lo escribió? Pero nadie respondió. La acusación flotó en el aire, haciendo que la paranoia comenzara a crecer. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Por la mañana, nos dimos cuenta de que no había señal en nuestros teléfonos. Eso no era inusual en una zona tan remota, pero la sensación de desconexión ahora era sofocante. Paula intentó tranquilizarnos, sugiriendo que saliéramos a caminar por el bosque para despejar la mente. Gabriel, con su cámara colgada al cuello, aceptó de inmediato, probablemente buscando algo para fotografiar y distraerse. Sin embargo, mientras avanzábamos entre los árboles, esa misma sensación de ser observados se hizo más intensa. En un momento, Gabriel se detuvo en seco y apuntó con su cámara hacia algo entre los árboles. Cuando todos miramos, no vimos nada, solo el juego de luces y sombras que creaban las ramas. Juro que vi a alguien, dijo, pero nadie quiso profundizar en el tema. De regreso a la cabaña, Marcela notó algo más. Había huellas en la tierra, justo al lado del porche, como si alguien hubiera estado caminando allí durante la noche. No eran nuestras, eran más grandes, desproporcionadas,
y se dirigían directamente a la ventana de la sala principal. Esa tarde, mientras revisábamos los diarios nuevamente, descubrimos algo aún más inquietante. Las páginas comenzaban a llenarse con más detalles, como si alguien las estuviera escribiendo en tiempo real. En una de ellas, leí una descripción exacta de nuestra caminata por el bosque, incluyendo el momento en que Gabriel creyó ver a alguien. Nadie admitió haberlo escrito, y las sospechas comenzaron a dividirnos. Marcela, que solía ser la más lógica del grupo, comenzó a señalar con el dedo. «Uno de nosotros está detrás de esto», dijo, pero su voz temblaba. Esa noche fue la peor hasta ahora. Paula se encerró en su habitación y no salió durante horas. Luis, armado con un cuchillo de la cocina, decidió dormir en la sala, cerca de la chimenea. Marcela y Gabriel discutieron sobre qué hacer, pero finalmente se fueron a dormir también. Yo me quedé despierto, incapaz de apartar la vista del cuaderno que tenía en las manos. En ese momento, escuché pasos nuevamente, pero esta vez no estaban afuera. Provenían del pasillo, justo al lado de mi habitación. Me levanté lentamente, el corazón latiendo con fuerza, y al abrir la puerta, no vi a nadie. Sin embargo, uno de los cuadernos estaba ahí, abierto, con una nueva anotación. El siguiente eres tú. Esa noche, el miedo se apoderó de mí como nunca antes. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que el cansancio y la tensión nos estaban llevando al límite. Pero el mensaje en el cuaderno era demasiado claro, demasiado personal. El siguiente eres tú. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, sin atreverme a apagar la luz. Cada sonido parecía amplificado: el crujir de las maderas, el susurro del viento entre los árboles y, lo peor, ese extraño eco de pasos en el pasillo, cada vez más cercanos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Paula. Salí corriendo hacia su habitación, seguido de Luis y Gabriel. La encontramos temblando, señalando la ventana. «Había alguien allí», murmuró, con los ojos desorbitados. Miramos afuera, pero solo vimos oscuridad. Sin embargo, en el cristal de la ventana había marcas de manos, borrosas pero inconfundibles, como si alguien hubiera estado apoyado allí, observándola. Marcela llegó corriendo detrás de nosotros, con uno de los diarios en la mano. «Esto está pasando ahora mismo», dijo, mostrando una página que describía la escena exacta que acabábamos de presenciar. En ese momento, supimos que quedarnos juntos no era suficiente. Luis sugirió que saliéramos de la cabaña, que buscáramos ayuda o al menos un lugar donde pudiéramos recuperar señal en los teléfonos. Pero mientras discutíamos, los generadores de la cabaña se apagaron. La oscuridad nos envolvió y lo único que iluminaba el lugar era la tenue luz de la chimenea. «Esto ya no es una broma», dijo Gabriel en un susurro. Su cámara seguía colgada de su cuello, pero ya no parecía interesado en usarla. A tientas, tratamos de buscar linternas o cualquier cosa que nos permitiera movernos. Mientras lo hacíamos, otro ruido llamó nuestra atención. Alguien o algo golpeaba la puerta principal. Era un sonido constante, calculado, como si quien estuviera afuera supiera que estábamos completamente indefensos. «No abras», susurró Paula, casi en pánico, mientras Luis se acercaba lentamente con el cuchillo en la mano. Pero antes de que pudiéramos detenerlo,
Abrió la puerta. Lo que vimos no tenía sentido. La entrada estaba vacía, pero en el suelo había otro cuaderno, diferente a los que habíamos encontrado antes. Luis lo recogió y mientras lo hojeaba, sus manos temblaron. «Esto no es posible», murmuró. Las páginas mostraban fotos, no dibujos ni palabras. Fotos nuestras, tomadas dentro de la cabaña, en momentos exactos que habíamos vivido durante los últimos días. La última imagen era de nosotros 5, parados frente a la puerta abierta, exactamente como estábamos en ese momento. El pánico nos consumió. Nadie sabía qué hacer. Cerramos la puerta de golpe y aseguramos todas las entradas como pudimos, aunque era evidente que quienquiera que estuviera jugando con nosotros tenía acceso total. Las imágenes del cuaderno estaban grabadas en mi mente, especialmente la última, como si algo o alguien hubiera estado allí, justo frente a nosotros, pero invisible. No éramos nosotros quienes controlábamos la situación. Éramos las piezas de un juego que no entendíamos. Luis tomó el liderazgo, insistiendo en que debíamos salir de la cabaña y caminar juntos hasta encontrar ayuda, pero nadie quería moverse. Paula apenas podía hablar y Marcela no dejaba de murmurar que nada de esto era real. Gabriel, en un intento desesperado por hacer algo, encendió su cámara, pero al hacerlo, descubrió algo que nos paralizó. Las fotografías que había tomado durante el día estaban completamente negras, excepto por sombras vagamente humanas en cada una de ellas. Eran figuras que ninguno de nosotros había notado antes. Finalmente, decidí que quedarnos allí sería nuestro final. Luis y yo convencimos al resto de que debíamos irnos. Salimos al bosque con linternas y lo poco que pudimos llevar. Avanzamos en fila, pero el ambiente se sentía cada vez más pesado. El bosque parecía más cerrado, las sombras más densas. De repente, Paula gritó. Nos giramos y vimos que había desaparecido. Luis corrió hacia donde la habíamos visto por última vez, pero no había rastro de ella, solo su linterna tirada en el suelo. Continuamos, ahora con un miedo que nos impedía pensar con claridad. Cada crujido, cada susurro del viento nos hacía saltar. Uno a uno, fuimos cayendo en el abismo de la paranoia. Gabriel insistía en que alguien nos seguía, y Marcela, entre lágrimas, decía que todo estaba en nuestras cabezas. Pero yo lo sabía. Algo estaba jugando con nosotros, algo que nos conocía demasiado bien. Finalmente, llegamos a un claro. La luz de la luna iluminaba una figura sentada junto a una fogata apagada. Cuando nos acercamos, vimos que era Paula. Estaba inmóvil, con un diario en las manos. Luis trató de hablar con ella, pero no respondió. Me acerqué y le quité el cuaderno. En él había una página escrita con nuestra llegada al claro y nuestras reacciones exactas al encontrarla. Al final de la página, había una frase escrita en letras grandes. Ahora es tu turno. En ese momento, escuchamos pasos acercándose desde todas las direcciones. Era imposible saber cuántos eran, pero estábamos rodeados. Cerré los ojos, seguro de que ese sería el final. No recuerdo cómo escapé. Mis recuerdos de esa noche son un borrón. Lo siguiente que supe fue que estaba en la carretera, descalzo, con la ropa rasgada y los diarios en mis manos. Ningún otro miembro del grupo fue encontrado. Las autoridades concluyeron que nos habíamos perdido
y que ellos probablemente seguían en el bosque, aunque nunca se encontraron rastros. Intenté explicarles lo que había pasado, pero las páginas de los diarios estaban en blanco. Regresé a la ciudad, pero mi vida nunca fue la misma. Las noches se volvieron insoportables. Cierro las ventanas, aseguro las puertas, pero siempre siento que hay algo observándome. A veces sueño con la cabaña, con los cuadernos, con esas sombras que nos seguían. Y otras veces despierto con la certeza de que algo me sigue todavía. Incluso ahora, mientras escribo esto, me detengo cada tanto para mirar por encima del hombro, porque en el fondo sé que no fui el único en salir de ese bosque.